Llaves para vivir con éxito. En este espacio le compartiremos las llaves que abren el cofre del más valioso tesoro. Llaves que le permitirán abrir la puerta a un mundo mejor. Una palabra del Creador para su creación. Un consejo oportuno para no cometer errores. Una luz que alumbre su corazón y su camino. Aleluya, te adoramos, Señor. Qué hermoso tiempo de adoración y alabanza al único Dios verdadero. Después de este tiempo de adoración les invito a escudriñar las Sagradas Escrituras y hoy hablaremos sobre el tema cristianos espirituales. Si usted estuvo con nosotros el miércoles anterior, hablamos de cristianos carnales en el contexto de la iglesia de Corinto. Hoy, por supuesto, analizaremos la contraparte y vamos a revisar primera carta a los Corintios capítulo 2, versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice, esta es la traducción Reina Valera de 1960. El texto bíblico dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Interesante pasaje. Usted recuerda que el apóstol Pablo estableció la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Y esta carta fue escrita en el año 55 después de Cristo. Ahora tocaremos el tema cristianos espirituales. Para introducirnos en este tema, debo señalar que el pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo nos habla de tres tipos de personas. Primero, el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo. Segundo, el creyente carnal, el que es niño espiritualmente. Y tercero, el creyente espiritual, el que ha alcanzado la madurez en Cristo. Son tres tipos de personas que el apóstol Pablo describe. Primero, el hombre natural, el que no puede discernir las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el hombre natural se refiere al que no ha nacido de nuevo, al que no ha sido transformado por el Evangelio. Segundo, la segunda persona que habla Pablo son los creyentes carnales, que son los niños en Cristo, los que se convirtieron pero que no desarrollaron su fe y se quedaron en la infancia espiritual. Y la tercera persona, el tercer tipo de persona que aparece en el pasaje, son creyentes espirituales. Estos son los que han alcanzado la madurez en Cristo. Entonces, permítame explicarle a usted y llevarle a la Biblia para descubrir por lo menos 7 aspectos que nos identifican para ubicar exactamente quiénes son los creyentes espirituales, los cristianos que han alcanzado la madurez. Primero, un creyente espiritual o un cristiano espiritual es aquel que depende del Espíritu Santo, es decir, no podemos vivir una vida santa con nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé fuerza para vencer el pecado y vencer toda tentación. Al vivir en el Espíritu, podemos vencer nuestros propios deseos carnales. Y esto nos obliga a estudiar sobre las acciones inteligentes del Espíritu Santo. Permítame subrayar 3 acciones inteligentes del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo como número 1 que un creyente espiritual depende del Espíritu Santo. No confía en sus fuerzas para combatir el mal. No descansa en sus justicias, sino en las misericordias de Dios. Un creyente espiritual es aquel que discierne las cosas espiritualmente. Y entonces un cristiano espiritual es aquel que depende del Espíritu Santo.
Permítame hablarle de 3 acciones inteligentes del Espíritu Santo que tienen que ver en nuestra relación interpersonal entre nosotros y el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos conoce. Si hay alguien que conoce nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que conoce nuestros pensamientos, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que descubre las intenciones del corazón, es el Espíritu Santo. Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11. Dice el texto bíblico: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, para ser creyentes espirituales, necesitamos depender del Espíritu Santo. Y lo primero que debemos saber y tener muy presente es que el Espíritu Santo nos conoce. Conoce nuestras lágrimas, conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros sueños, nuestros anhelos y también nuestros temores o fracasos. El Espíritu Santo nos conoce. 2, el Espíritu Santo nos enseña, porque no todo lo sabemos. Porque incluso a veces no sabemos qué decisión tomar, ni cómo actuar frente a ciertas circunstancias de la vida. El Espíritu Santo nos enseña. San Juan capítulo 14 y verso 26. La Biblia dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Así que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, la asistencia infalible del Espíritu de Dios. Podemos contar con esa enseñanza específica, objetiva, una dirección correcta que nos da el Espíritu Santo. Y tercero, la tercera acción inteligente del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos guía, nos habla y nos oye. San Juan capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos guía, nos habla y nos oye. Dice el texto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el creyente espiritual, número 1, es el creyente que depende del Espíritu Santo, que busca el Espíritu de Dios para no equivocarse, que deja enseñarse por el Espíritu Santo a través de su palabra o directamente en su corazón. Número 2, estamos hablando de creyentes espirituales. Pablo comienza a hablar de 3 tipos de personas y dice: el hombre natural. El hombre natural no discierne lo que es espiritual. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo. 2, el creyente carnal son los que son niños espirituales, que sí se convirtieron a Cristo, pero no han crecido, no se han desarrollado. Y tercero, los creyentes espirituales o cristianos espirituales, de lo que estoy hablando. Primero, los creyentes espirituales dependen del Espíritu Santo. Número 2, los creyentes espirituales, ¿qué más? Los creyentes espirituales rechazan los pensamientos malignos y los deseos pecaminosos y rechazan ser dominados por el pecado. Es decir, los creyentes espirituales son aquellos que rechazan los pensamientos negativos, los pensamientos sucios o perversos. No permiten que se claven en su mente y no permiten que esos pensamientos bajen al corazón. Son creyentes espirituales, son creyentes que no se dejan llevar por sus deseos pecaminosos o por sus apetitos pecaminosos, y también no permiten que el pecado los domine. Viven en su naturaleza humana, pero conectados al Espíritu de Dios. Viven en este mundo, pero no practican las cosas de este mundo. Conviven con personas en sus relaciones laborales, pero no dejan que los arrastren hacia las costumbres del mal, sino que se mantienen
como creyentes espirituales, que han crecido en el conocimiento de la palabra, que han aumentado su fe, que han afianzado su posición en Cristo y que dependen del Espíritu Santo, y ahora ellos mismos rechazan todos los pensamientos negativos, todos los deseos pecaminosos, los hacen a un lado, los rechazan y no permiten que el pecado domine sus vidas. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted puede ubicarse esta tarde, y usted puede decir: a ver, ¿quién soy? ¿Soy un creyente carnal o soy un creyente espiritual? ¿O soy un hombre natural que no ha nacido de nuevo? Estoy en la segunda cualidad o característica de los creyentes espirituales. Permítame leer Santiago capítulo 4 y versículo 7. La Biblia dice, Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un creyente espiritual sabe que va a enfrentar pruebas, que va a pasar por luchas, que va a enfrentar dificultades, pero no se desanima. Tampoco deja que le afecten las cosas negativas o los actos de injusticia de otras personas. Tienen capacidad para soportar, resistir y hacer que el enemigo se vaya fracasado porque no logró inducirlo a cometer pecado o actuar de una manera negativa o perversa. ¡Qué palabra tan linda! Hebreos capítulo 12, versículo 1. Quiero agregar un argumento más. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, número 2, un creyente o un cristiano espiritual es aquel que rechaza los pensamientos negativos o los pensamientos malignos o perversos, y también se quita de su corazón los deseos pecaminosos y no permite por nada del mundo que el pecado lo domine. Número 3, un creyente espiritual o un cristiano espiritual ama la justicia y aborrece la maldad. Eso es algo muy distintivo en un creyente espiritual, porque sería muy lamentable pasar 10, 15, 20 años en la iglesia y decir que estamos en Cristo tanto tiempo y seguir siendo injustos o seguir siendo perversos o mentir o engañar o sacar ventaja de alguien o burlarse de las personas o menospreciar a otros creyentes. Entonces no está en el nivel de la madurez espiritual. Por eso estamos aquí describiendo a la luz de la Biblia con toda objetividad y precisión bíblica quiénes son los creyentes espirituales desde la doctrina paulina. El gran apóstol Pablo, que tuvo una tremenda revelación de Dios, escribe esta palabra. Y mire que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. Pablo tuvo que escribirle las cartas para resolver muchas dudas, contestar preguntas acerca de la Santa Cena, de los frutos del Espíritu, de las ofrendas. Les tiene que señalar que había divisiones entre ellos. Y entonces Pablo escribe una carta tremenda con una enseñanza sólida para ubicar a los creyentes y motivarlos a crecer. En tercer lugar, un creyente espiritual ama la justicia y aborrece la maldad. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Escuche, aborreced lo malo, aborrezca lo malo, pero siga lo bueno. Ame la justicia, ame lo que agrada a Dios, ame la palabra de Dios. Esfuércese por ser un creyente fiel y verdadero, un cristiano que honre a Dios,
una persona que respeta a las personas, alguien que es luz en medio de las tinieblas, alguien que vive un cristianismo y disfruta la presencia del Espíritu Santo y se deleita en conocer las normas divinas y le da un valor práctico a las Escrituras, de tal forma que tiene un cristianismo que en los cielos es admirado y que en la tierra causa un impacto favorable. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Déjeme agregar un argumento más, porque los creyentes espirituales aman la justicia y aborrecen la maldad. La maldad, todo lo que es la maldad: mentira, engaño, pleitos, gritería, envidia, celos, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Todas las cosas malas las aborrece, pero todas las cosas justas, lo que es bueno, lo que es digno, lo que es de buen nombre, donde hay virtud alguna, donde hay algo digno de alabanza, en eso participa el creyente espiritual. Hebreos capítulo 1, versículo 9 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Usted y yo tenemos que vivir la vida cristiana con apego a la palabra de Dios y aprender a sobrellevar a la gente negativa y difícil, no rechazarlos ni despreciarlos, entender que están en su infancia espiritual y otros en su adolescencia espiritual. Otros ya han alcanzado la madurez y es una bendición contar con su amistad y con su ministerio, con su trabajo. Pero usted tiene que ubicarse de acuerdo a la doctrina del apóstol Pablo y decir, bueno, ¿cuál es mi posición? Vamos a la cuarta característica. Un creyente espiritual se purifica de todo lo que desagrada a Dios. Eso es muy importante, que nosotros tenemos que entender que en el proceso de la santificación Dios hace su parte y nosotros hacemos nuestra parte. No todo lo va a hacer Dios. Usted va a decir, es que Dios va a hacer algo maravilloso conmigo, Dios está trabajando conmigo. Hay cosas que tú tienes que hacer. Por ejemplo, orar, tú tienes que orar. Escudriñar la palabra, tú la tienes que escudriñar. Despojarte de ciertas costumbres que sabes que desagradan a Dios, tienes que quitarlas de tu vida. Inclusive romper con ciertas amistades que te están dañando, que te están corrompiendo, que te están llevando por el camino incorrecto. Tienes que aprender a desligarte de ese tipo de amistades porque te están destruyendo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir una vida que agrade a Dios. Y el creyente espiritual se purifica, se limpia, se va perfeccionando y se va quitando todas aquellas cosas que son desagradables ante los ojos de Dios. Y mire, Pablo les da una lista a los corintios y se las da derecho, así, sin filtros. Mire, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Mire, dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Deténgase allí, porque hay mucha gente injusta, pero ellos creen que no son injustos. Ellos creen que están bien, cuando la Biblia reprueba sus hechos. Hay gente muy injusta, que solo piensa en él, después en él y al último en él. Y entonces caen en el pecado del egoísmo, y entonces el egoísmo los está llevando por un camino que los está destruyendo. Aquí dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No seamos injustos con la obra de Dios. No seamos injustos con las personas. No seamos injustos con la familia. A veces los padres castigan a los hijos cuando son muy pequeños porque cometen un pequeño error. Es que no son adultos. No puedes esperar una conducta de adulto cuando es un niño. Apenas si tiene 2 años la criatura y ya usted quiere que sea todo un licenciado. Pues está equivocado. Hay una injusticia en ese sentido. ¿A quién no se le ha caído un vaso de leche en la mesa cuando es niño? ¿Quién no ha tirado la sopa del plato cuando es niño? Tenemos que tener actos de justicia.
para la obra de Dios también. Seamos honestos nosotros con la obra de Dios. Y nosotros que tenemos que ser conscientes de que la injusticia desagrada a Dios. La injusticia no es parte de los cristianos espirituales. La injusticia la practican los cristianos carnales, los que son niños espirituales y que no han alcanzado la madurez todavía. Usted y yo tenemos que ser justos. Mire, Pablo da una lista, comenzando con la injusticia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie de eso. Pablo está diciendo, todas estas cosas desagradan a Dios, no seas parte de ello. No tengas nada que ver con estas acciones y con estas cosas. Déjeme agregarle Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 9, o 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tenemos que ser gente que ame la justicia y aborrezca la maldad. Tenemos que ser personas para ser creyentes espirituales que nos purifiquemos de todo aquello que desagrada a Dios. Usted tiene que tener mucho cuidado. Los niños no juegan con las muñequitas, por favor, ponga ojo y atención a eso. Juegan con un balón de fútbol, con una pelota de básquetbol, qué sé yo. Pero usted tiene que tener mucho cuidado desde su niñez en sus hijos. Y usted como persona, usted tiene que ser un creyente espiritual. Los años no deben pasar en vano en la iglesia. Los años en Cristo deben reflejarse en una conducta que honra a Dios y que agrada a las personas. Un creyente espiritual perdona, sí. Perdona las ofensas, perdona las arbitrariedades, perdona las injusticias. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Dios en su vida. No busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita, no se envanece, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Un creyente espiritual es una bendición en la iglesia, es una columna sólida para sostener la obra de Dios, impulsar el crecimiento de la iglesia. Un cristiano espiritual sirve y lo hace con amor, lo hace con alegría. Es más, invierte su tiempo, sus recursos económicos, se desgasta físicamente, hace lo que sea por gratitud a Dios por la salvación que le dio, pero además ha crecido en Cristo y ahora entiende que hay que alcanzar a otros para el reino de los cielos y hay que cuidar a los que están dentro del redil y hay que ayudar a crecer sanamente en la vida cristiana. Vamos más adelante. Número 5. Un creyente espiritual o los cristianos espirituales se esfuerzan para sacar a luz actitudes de la nueva naturaleza. Claro que sí. Los creyentes espirituales se esfuerzan para sacar a la luz pública las mejores actitudes de la nueva persona en Cristo. Cristo me cambió. Cristo cambió mi vida. Ahora quiero conocerlo más. Me sorprende y me agrada mucho aquel endemoniado gadareno, que cuando Jesús llegó a tierra de los gadarenos, apenas Jesucristo pisó esa tierra, el hombre endemoniado salió de entre los sepulcros, el que se cortaba con piedras, que andaba semidesnudo, y que la gente del pueblo había querido amarrarlo con grilletes y éste los rompía. Oiga, cuando Jesús viene, el mismo endemoniado sale a su encuentro y dobla sus rodillas, y los demonios comienzan a hablar. Sabemos quién eres, sabemos quién eres, no vengas a atormentarnos antes de tiempo, eres el Hijo del Altísimo. Y entonces Cristo les autoriza que salgan para que los demonios, que era una legión, entraran en 2000 cerdos, los cuales se precipitaron y se tiraron por un despeñadero al mar para morir. Los mismos cerdos no quisieron vivir endemoniados, prefirieron morir.
Y ese hombre que quedó sano, libre, vestido ahora en su juicio cabal, quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, mira, anda, ve con los tuyos, cuéntales a los tuyos. Este hombre se convierte a Cristo y de inmediato predica su experiencia de salvación. Inmediatamente tenemos una vida nueva, una vida nueva. Sales de las tinieblas y pasas a la luz. No puedes decir, es que estoy entre la luz y las tinieblas. No, Señor. O se camina en las tinieblas o se camina en la luz. Y ahora, hay niveles de luz. La luz va aumentando progresivamente como la luz del día hasta que es perfecto el día. Así nosotros tenemos que ser creyentes espirituales que nos vamos a esforzar por ir sacando a la luz las actitudes nuevas en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza. Ahora ya no somos pecadores, perversos, viciosos. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Ya no andamos por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Ahora andamos por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Ahora entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, está con nosotros y en nosotros. Y entonces nosotros nos esforzamos día tras día por sacar a la luz pública la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y eso se nota, la santidad se nota, se percibe. El cristianismo auténtico, genuino, se nota, se percibe, se puede comprobar. Hay testimonios para señalarlo, porque el creyente espiritual en su área de trabajo, en su familia, en la vía pública, en la empresa, donde quiera que se encuentre, su cristianismo brilla, se nota. La madurez en Cristo es evidente, es fuerte, es sólida. La gente lo puede entender cuando dialogamos con alguien que es un creyente espiritual, que ha alcanzado la madurez. Es positivo, es agradable, tiene palabra de Dios, alienta, fortalece, no critica, no daña. A veces puede cometer un error porque es humano, pero la mayor parte de su personalidad, de su tiempo, de su vida, refleja un cristianismo glorioso. Déjeme decirle algo en esto, en Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios capítulo 4, verso 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El creyente muestra bondad, muestra justicia, muestra verdad, muestra compasión, muestra perdón. El creyente que ha alcanzado esa madurez tiene humildad, tiene paciencia. Es decir, comprende a los demás, tolera a los demás, asume una responsabilidad para edificar la vida de otros porque ha alcanzado la madurez en Cristo. Es un creyente espiritual, no es un creyente carnal que se haya quedado en la infancia espiritual. ¿Usted conoce creyentes carnales? Yo creo que sí. ¿Usted conoce creyentes espirituales? Desde luego, también. Y también conoce hombres naturales que no han nacido de nuevo. Sigamos con el número 6. Son siete particularidades que encuentro en la Biblia para poder comprender y contemplar con claridad a los creyentes espirituales. Un creyente espiritual, número 6, un creyente espiritual entiende que es imposible participar de las cosas de Dios y participar de las cosas del mundo al mismo tiempo. Un creyente espiritual comprende que es imposible, no se puede estar en las cosas de Dios y estar en las cosas del mundo al mismo tiempo. No se puede. Eso no es aceptable. Eso no es admisible por la palabra de Dios, ni por el único Dios verdadero. Eso no es correcto. Se lo voy a explicar y se lo voy a sostener con la Biblia. Evangelio de Mateo, capítulo 24. De hecho, el capítulo 6 de Mateo es fantástico, es extraordinario. Pero en el verso 24, Mateo 6, 24, ninguno puede servir
a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y al otro lo va a menospreciar. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo, como Santiago lo dice: de una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. No se puede. Usted que es cristiano debe tener un lenguaje como cristiano. Si se le sale 2, 3 maldiciones, 2, 3 groserías, oiga, un sapo, una araña, una culebra que todavía andaba en el corazón, tenga cuidado. Necesita una buena fumigada espiritual, ¿verdad? Un buen insecticida espiritual para que usted de veras cambie. Yo tengo que entender eso en mi vida. Nadie puede estar en las cosas de Dios y al mismo tiempo estar en las cosas del mundo. No se puede. Esto no se puede. Usted o es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, entonces camine conforme a la palabra de Dios. Por eso Cristo, cuando confronta allá en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, que es otro capítulo de mis predilectos en la Biblia y en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 es tremendo, cuando Cristo tiene que confrontar a los grupos religiosos, a los fariseos, a los herodianos, a los escribas, pero especialmente a los fariseos, a los que les dijo sepulcros blanqueados. Oiga, les dijo: ustedes son hijos de Satanás, así de golpe. Un golpe de derecha pegó en la mandíbula, se fue contra las cuerdas el fariseo y cayó en la lona. Le contaron hasta 10 y no se levantó, porque Cristo les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Ustedes son hijos del diablo. Oh, qué tremenda palabra. Es que no se puede andar con las cosas de Dios y al mismo tiempo con las cosas del mundo. O sea, usted no puede cantar un himno tan sublime, tan hermoso como el canto de Sublime Gracia o lo que sea, y se sube al carro y le prende y escucha nada menos que al solecito ese que se llama Miguel, ¿verdad? Y ahí está la incondicional con Luis Miguel. ¿Qué le parece? Está en Cristo y luego anda con las cosas del mundo. ¿Sabe qué? Por cuanto ni sois frío ni caliente, si son tibios, Dios los vomitará de su boca. Qué duro está eso, qué tremendo. Oiga, usted no puede andar entre las cosas de Dios y entre las cosas del mundo al mismo tiempo. No se puede. Eso es imposible. La luz y las tinieblas no concuerdan entre sí. No se puede. Así que usted tiene que entender esto, que un creyente espiritual, porque hay creyentes muy listos que dicen: pastor, esto es cultura, esto no pasa nada, a mí no me daña escuchar este tipo de canciones, pero es que esas canciones son del mundo. Esas canciones se escribieron y se cantaron con otros propósitos, con otras intenciones. Usted tiene que ser honesto consigo mismo para saber si de veras un cristiano es cristiano que está en las cosas de Dios y no anda en las cosas del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 7, el séptimo aspecto de un creyente espiritual. Un creyente espiritual o un cristiano espiritual sigue el camino de santidad, sigue el camino de santidad, se esfuerza. No somos perfectos, pero nos esforzamos día a día por agradar a Dios. Y hay días en que logramos que todo el día asumimos acciones excelentes, actitudes correctas, palabras de edificación para otros. Y hay semanas donde nos sentimos más felices porque honramos a Dios con todas las cosas en nuestra vida. Mire, escuche esto: seguid la paz con todos y la santidad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto está en Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos. No te pelees, ya no te pelees, no ofendas, no rechaces. Trata de hablar con las personas de la mejor forma. Trata de edificarlos, de construir. Mire, ayer me pasó a mí un detalle, qué cosa de veras. Llegué a un centro de atención para los teléfonos celulares
porque no sé por qué me suspendieron mi línea. Y entonces fui para arreglar. Y entonces yo me bajo de mi auto y doy 2, 3 pasos y veo que detrás de mí viene otro señor. Así que yo sigo caminando y me ubico en la sana distancia en el lugar que me corresponde. Y llega este señor después de mí y se pone adelante de mí. Le dije, señor, disculpe, yo llegué primero que usted. Y dijo él, no, yo llegué primero que usted. Ándale. ¿Y cómo le vamos a hacer ahí? Le dije, discúlpeme, pero yo llegué primero que usted y tengo tiempo recortado y necesito pasar a ver qué pasa con mi teléfono. Dijo, yo llegué primero que usted. Bueno, entonces dije, si es así, tiene usted toda la razón. Usted llegó primero que yo, de acuerdo a su idea, de acuerdo a su corazón. Y me hice para atrás a la sana distancia y esperé mi turno. Oiga, me empecé a enojar, me empezó a dar corajito. Usted sabe cuando se empieza a enojar, usted se conoce. Cuando uno empieza a enojarse, ¿verdad? Le dije, pero soy pastor, soy cristiano. O sea, no puedo hacer un pleito, reclamarle. Además, es 1,5 metros, es un turno. Oiga, qué lucha tan tremenda, ¿no le parece? Porque usted lucha ante las injusticias de la vida, ante personas que quieren sacar ventaja, pero usted tiene que razonar y tiene que escuchar con su corazón la dirección de Dios para decir, sé ejemplo para otros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Oiga, después de todo, analizando las cosas, no valía la pena armar una discusión. Así que esperé mi turno y arreglé, pagué la factura, el adeudo pendiente, conectaron la línea y seguí adelante. Pero hay momentos en la vida donde la reacción del creyente, si usted no anda bien conectado con el Espíritu Santo, usted arma un escándalo y un pleito y usted exige sus derechos. Pero a veces es mejor callar y ceder para que Dios sea glorificado y Dios exhibe nuestra justicia como la luz del mediodía. Escuche, yo entré, arreglé, salí y esperé a que saliera el hombre para saludarlo. Y entonces tardó el hombre en salir. Y ya cuando salió, le dije de buena manera, amigo, soy el pastor Abel Flores, soy cristiano, yo llegué primero, usted llegó después. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Dijo, tiene usted razón, usted llegó primero, discúlpeme. No, que le vaya muy bien, Dios lo bendiga y Dios lo ayude. ¿Qué le parece? No sé cómo usted hubiera actuado en ese momento, pero gracias a Dios actuamos bien. Mire, el plan de Dios es que usted crezca, ¿sí? Que usted alcance la madurez. El plan de Dios es que yo crezca, que yo alcance la madurez. ¿Sí me entiende? Ese es el plan de Dios. Que dejemos de ser niños espirituales, que dejemos de ser cristianos carnales, que nos podamos convertir en adultos espirituales y podamos aclarar las cosas cuando se tengan que aclarar, pero con un nivel de ética, con una estatura espiritual de tal forma que podamos ser creyentes de bendición para muchas personas. ¿Sí me entiende? Usted y yo tenemos que aprender en la vida. Somos cristianos, somos hijos de Dios, entonces tenemos que aprender a ser cristianos espirituales. Oiga, avancemos en nuestra relación con Dios, que tu relación con Dios sea más frecuente, más íntima, más intensa, con más poder de Dios en tu vida. Crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vivamos la palabra de Dios que se nos enseña o que nosotros mismos leemos en las Escrituras. Vivamos con un corazón obediente para honrar a Dios. Sirvamos con alegría en la obra de Dios y no lo hagamos por obligación, sino por amor, por gratitud, por gozo, porque le debemos mucho a Dios. Cada día Dios nos bendice. Y por último, hagamos crecer el reino de los cielos. Ustedes y yo tenemos que aprender a crecer. Voy a terminar ya entonces haciendo una recapitulación de los 7 aspectos de los cristianos espirituales, para que usted que esté en línea, que me hace el gran favor y el honor de escucharme. Yo aprecio mucho que usted esté allí frente al televisor o con su dispositivo en la mano, escuchando la palabra de Dios. Me da tanta alegría, me siento tan feliz saber que usted separó este tiempo para
escuchar la palabra de Dios y darle un valor práctico en su vida. Dijimos que el apóstol Pablo comenzó a hablar de 3 tipos de personas. Número 1, el hombre natural. ¿Quién es él? El que no ha nacido de nuevo. Número 2, los cristianos carnales. ¿Quiénes son? Los niños espirituales, que no han crecido en Cristo. Se quedaron en su infancia como niños espirituales. Y tercero, los cristianos espirituales, los que sí alcanzaron la madurez en Cristo. ¿Estos quiénes son? Número 1, un cristiano espiritual es el que depende del Espíritu Santo. Número 2, un cristiano espiritual es el que rechaza los pensamientos malignos y no se deja dominar por el pecado, ni permite que sus deseos pecaminosos lo arrastren. Número 3, un creyente espiritual ama la justicia y aborrece la maldad. Número 4, un creyente o cristiano espiritual se purifica de todo lo que desagrada a Dios. No permite practicar las cosas que desagradan a Dios. Número 5, un creyente espiritual se esfuerza cada día para sacar a la luz pública acciones o actitudes de su nueva naturaleza en Cristo. Número 6, un creyente espiritual entiende que es imposible atender las cosas de Dios y al mismo tiempo atender las cosas del mundo. Andar en las cosas de Dios y al mismo tiempo andar en las cosas del mundo, eso no se puede. Y número 7, un creyente espiritual, un cristiano espiritual sigue la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aleluya.